Más del 40% de las aerolíneas que llegan al aeropuerto Juan Santamaría están listas para regresar en agosto. Expotour se realizará este año de forma virtual del 12 al 17 de octubre. El Hospital del Trauma habilitará 48 camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19. Miles de bolivianos salieron a las calles a protestar contra las medidas del gobierno. Iniciamos con información. La municipalidad de Turrialba denunció a los sospechosos de quemar colchonetas frente a un albergue para población indígena en este cantón. Ahí permanece una persona sospechosa de tener COVID-19. Un pequeño grupo de turrialbeños quemaron colchonetas la noche de este martes en un albergue de esa localidad. Según dijo a Costa Rica Noticias el alcalde del cantón cartaginés, Luis Fernando León, esa infraestructura fue creada para hospedar a personas que vienen de zonas indígenas. En esta ocasión, una indígena Cabecar necesitaba quedarse por motivos de distanciamiento, ya que tiene una pariente sospechosa de portar el virus COVID-19 internada en el hospital. Sin embargo, en caso de que la prueba arroje que sí tiene el virus, se tiene otro espacio en Chirripó habilitado para personas con esa condición. Actualmente en el albergue permanecen 6 personas entre indígenas y funcionarios. Yo le dije, no, yo sé quién es la señora, tranquilo, le dije. Nosotros lo conocemos y Fuerza Pública también. Entonces, obviamente cuando llega el hecho y Fuerza Pública me envía las fotografías, me dice, don Luis, aquí no hay nadie, o sea, hicieron la obra y se fueron, ¿verdad? Entonces, lo que ahora queda decir es poner la denuncia al Ministerio Público para que se realice la investigación. Pero como le digo, yo estoy seguro que no representa, porque la comunidad más bien ayer fue súper atenta, más bien que cómo podían ayudar, un vecino inclusive a ayudarles a prepararles la comida empacada. Erika Madrid, directora regional de la Fuerza Pública de Turrialba, explicó que el incidente fue controlado rápidamente y no hubo daños en las instalaciones y ninguna persona resultó afectada físicamente. Respecto al incidente que se presentó la noche de ayer en Turrialba, propiamente en la comunidad Carmen Lira, el acompañamiento de la Fuerza Pública siempre estuvo bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Se realizan estos traslados al albergue de población indígena. Únicamente lo que se dio ayer fue un traslado de una persona por temas de distancia. Sin embargo, posterior a que las autoridades se retiran del lugar, tanto de la Fuerza Pública como de Salud, por precisamente otros temas que debemos de cubrir, alguna persona toma unas colchonetas y le prende fuego en una de las calles frente al albergue. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, dijo que existe una familia que está esperando los resultados de la prueba COVID-19, justamente porque la bebé que forma parte de ese núcleo está en el Hospital Nacional de Niños. A todos los miembros se les realizó la prueba y están a la espera de los resultados. Se les realizó la prueba y estamos a la espera de los resultados para poder ubicarla en un albergue en los territorios indígenas. Lamentablemente, algunas personas llegaron a protestar, lo han estado haciendo en los 2 últimos días, y se presentaron hechos que no podemos aceptar, que no debemos tolerar como sociedad, como por ejemplo quemar objetos en la entrada de este sitio, lo cual puso en riesgo no solamente a las personas que están ahí, que están viviendo además una circunstancia compleja, sino también a todo el resto de la comunidad. Solís agregó que hacen un llamado vehemente a la población para que eviten este tipo de prácticas y sean más solidarios. Más del 40% de las aerolíneas que llegan al aeropuerto Juan Santamaría están listas para regresar el próximo mes de agosto, según anunció Aviación Civil. Además, otras líneas aéreas han notificado su regreso al aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. El próximo 1 de agosto, las autoridades de salud tienen prevista la apertura de las fronteras aéreas de nuestro país, las cuales permanecen cerradas desde mediados de marzo del presente año, esto a causa de la pandemia. Y es que según Aviación Civil, más del 40% de las aerolíneas con operaciones en el aeropuerto Juan Santamaría han confirmado la reactivación de vuelos a Costa Rica para esta fecha. Además, el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia también está listo para recibir diferentes operaciones aéreas que han sido confirmadas. Para el aeropuerto Daniel Oduber Quirós tenemos la intención de 5 aerolíneas de iniciar operaciones nuevamente, y son Air Canada, Alaska, American Airlines, Delta y United. Para el aeropuerto Juan Santamaría, con la misma intención de reanudar operaciones, tenemos
al momento de hoy 10 aerolíneas. Y estas son Lufthansa, Air Canada, Iberia, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Spirit, United Airlines, British Airways y Edelweiss. Desde los encargados de administrar el aeropuerto Juan Santamaría, Aeris, aseguran estar listos para el retorno de personas al país en medio de la situación que atraviesa Costa Rica por el COVID-19. En Aeris, como administradores del principal aeropuerto de Costa Rica, estamos listos para el retorno de operaciones como parte de nuestro servicio al país. Durante varias semanas hemos trabajado en conjunto con el Gobierno de la República en la elaboración de protocolos que permitan un retorno de las líneas aéreas y de sus pasajeros de manera segura. Continuamos a la disposición de la Administración Pública y esperamos la aprobación final de dichos lineamientos. Sectores como la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales celebran los anuncios de las aerolíneas. Sin embargo, otros sectores como la Cámara Nacional de Turismo aseguran tener preocupaciones por la falta de claridad de las autoridades en cuanto a la reapertura. Para la Asociación de Líneas Aéreas en Costa Rica es una noticia muy alentadora para la economía nacional. Hay que tomar en consideración que Costa Rica sigue siendo parte de ese mapa turístico mundial. Más de 30 aerolíneas, 17 países en 40 destinos crean ese carácter de conectividad y competitividad que el país requiere en este momento, siguiendo lógicamente los parámetros que el Ministerio de Salud así lo requiere. A escasos días de la apertura de las fronteras aéreas, la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, manifiesta públicamente preocupación debido a que no tenemos información oficial que permita organizar a nuestro sector. Es indispensable aprobar a la mayor brevedad los protocolos COVID-19 del Ministerio de Salud de los aeropuertos y las líneas aéreas, con los procedimientos, los requisitos, los estrictamente necesarios que permitan y motiven la llegada de los turistas a Costa Rica. Es necesario comunicar ya cuáles serán los lugares de origen que pueden viajar a Costa Rica, las razones, las condiciones y por supuesto las fechas. El turismo mundial trabaja con anticipación, con orden, con planificación y nuestras autoridades deben actuar en consecuencia. El gobierno de la República tenía previsto que la apertura de fronteras aéreas se diera el pasado 1 de julio. Sin embargo, a raíz de los números potenciales de personas contagiadas con el virus del COVID-19, se pospuso la apertura por al menos un mes. La Expo Tour se realizará este año de forma virtual del 12 al 17 de octubre. Según los organizadores, esperan levantar el sector turismo tan devastado por la pandemia. La Expo Tour se desarrollará este año de manera virtual del 12 al 17 de octubre. La idea es apoyar a los empresarios turísticos que han tenido tantas pérdidas a raíz de la pandemia en este 2020. La iniciativa es apoyada por el Instituto Costarricense de Turismo y la organiza la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, ACOPROT. Será una edición especial, controlada, con trazabilidad, donde tendremos 144 horas continuas de negociaciones en la que se podrán conectar los buyers y los sellers. Tendremos compradores, como siempre será una bolsa cerrada, no será una bolsa abierta y por lo tanto tendremos la oportunidad de poder negociar nuestro producto turístico para el 2021. Saures explicó que buscarán negociaciones con los principales mercados turísticos, Europa y los Estados Unidos. Se espera obtener al menos 250 compradores. Es una plataforma muy novedosa de feria virtual. Tendremos accesos, tendremos un stand diseñado para las empresas donde podrán reflejar su producto turístico por medio de banners, fotos y videos. También los compradores tendrán acceso a una plataforma de network. Con esta iniciativa, ACOPROD espera asegurarse la llegada del turismo internacional para el 2021. Costa Rica entró a la era de las transacciones online sin que el país estuviera bien preparado en ciberseguridad y la población más educada en el funcionamiento de los mercados virtuales.
De acuerdo con el fiscal adjunto de fraudes, Miguel Ramírez, esto explica parte del incremento en las estafas en línea. Hoy en la segunda entrega de reportajes Pandemia de Estafas, la periodista Helen Naranjo nos explica los detalles, así como la posición de los responsables de seguridad bancaria. Primera entrega de Pandemia de Estafas, les comentamos sobre los distintos timos que se presentan con más frecuencia en el país y también les dimos cifras del aumento de casos. En esta segunda entrega hablaremos con el fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez, pues él asegura que el país cayó en la era online sin estar preparados ni en sistemas de seguridad ni en mantener informada a la población. Lo que se pretende desde esa dependencia es que los bancos aseguren mejor los datos de sus clientes. Sin embargo, las mismas instituciones, en aras de transparencia y comodidad del ciudadano, facilitan cada vez más las transacciones bancarias con sistemas de paso de dinero por mensajería de texto, por dar un ejemplo, u otras facilidades que los delincuentes no han desaprovechado ni por un momento. Hemos encontrado una apertura muy fuerte de los datos. La apertura digital de un país tiene que llevarse con mucho cuidado. Y digo con mucho cuidado porque tras de que tenemos ya una ley que nos protege a nivel de datos, sobre esa sensibilidad que tenemos que tener, hay muchas instituciones que nacen a la vida digital, entraron a la vida informática como... Voy a decir varias: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, todo esto de la factura electrónica, toda la información que nos pidieron ahora para la firma digital, mire, entre otros, Helen. Yo siempre he dicho algo: si no hay un sistema de seguridad ya preparado, tenemos que tener mucho cuidado bajo la responsabilidad que se venga. Con una posición similar al fiscal interviene el experto en derecho penal Gregorio Briglia. Él asegura que debería existir mayor intervención del Ministerio de Seguridad y del Centro de Respuesta en Incidentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología en campañas de prevención a la población para evitar caer en las estafas, que hay muchos tipos. ¿Quién es el responsable? Pero sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es a quien está adscrito el centro que le indiqué, pues debería promover campañas, a mi criterio, ¿verdad? Debería promover campañas para informar a las personas. El Ministerio de Seguridad Pública, siendo, digamos, por imperativo de ley, una policía administrativa, en el entendido como una policía preventiva, ¿verdad? Y es que eso hay que entender su alcance, debería de tener también campañas de información. Para Biglia, el derecho administrativo aún no se contempla en el país. Según relata este juez, hay un vacío en la legislación que sí está en práctica en otros países como España. Sin embargo, pese a estos panoramas, los jefes de seguridad de algunos bancos comentan que sus entidades trabajan bajo modernos sistemas de seguridad. Señala más bien la responsabilidad de la fuga de datos financieros a los mismos clientes que brindan, ya sea por teléfono o páginas web, información sobre sus cuentas y claves secretas, con las que según ellos ya el banco ha prevenido y educado a la población que no deben compartirse ni por teléfono y evitar en la medida posible utilizarlas en páginas web de compras, por ejemplo. Las instituciones bancarias cuentan con sistemas y protocolos robustos de seguridad que buscan blindar en todo momento su información para que no caiga en manos equivocadas. Ningún funcionario debe llamarlo e indicarle que facilite información sensible, como por ejemplo el token, las claves, códigos de seguridad. Se ha aumentado mucho los casos de fraude informático en general en el país y en el mundo, ¿verdad? A raíz del tema de la pandemia, porque han salido muchos tipos diferentes de información, necesidades de ayuda, páginas falsas de organismos oficiales y además temas como esta llamada que les estoy diciendo, ¿verdad? Anteriormente. Y entonces mucho de esto lo podemos combatir todos si nos ponemos un poquito con la conciencia en el tema de no dar información.
Los fallos en el sistema de seguridad no son precisamente técnicos, sino también humanos. Esa es la percepción que tiene el experto en redes sociales Esteban Mora, quien asegura que en el país, por ejemplo, las estafas que se dan desde el Centro Penal La Reforma, que en el 2009 alcanzaron un perjuicio de 5.000 millones de colones a los ciudadanos, se deben a que consiguen bases de datos completas para perpetrar sus ataques cibernéticos mediante una tercera persona que presta su nombre y cuenta bancaria para que el dinero ingrese. Un sistema de seguridad tiene muchísimos puntos débiles y no todos son informáticos, como digo. No descarto que algunas personas puedan estar vendiendo bases de datos. A fin de cuentas son pocos los datos que se necesitan, un número de teléfono, un nombre, alguna parte de información, lo que sea. Eso no descarto que se esté vendiendo. Yo no estoy creyendo que se estén robando bases de datos completas de instituciones bancarias, primero por lo delicado que es, sino por lo complicado del proceso. Pero sí, alguien puede cometer algún error en comprar el valor en cierta parte de la información y colocarla en otro lado. La tecnología también ha desarrollado elementos positivos en todo este panorama. Existen aplicaciones que nos ayudan a darnos cuenta cómo detectar estas estafas. BoxID es una aplicación que utilizan las entidades financieras y comerciales para comunicarse con sus clientes de forma segura y confidencial. Permite la creación de una identidad digital que protege al usuario de estafas por suplantación de identidad y otros delitos, y le facilita la gestión de documentos. Puede recibirlos, firmarlos y enviarlos directamente a la entidad desde su aplicación. Desde ya, varias entidades del sector financiero le están haciendo llegar a sus clientes vía mensaje de texto un link para descargar la aplicación y un PIN para ingresar y recibir por esta vía documentos que requieren de su atención y autorización. En fin, la denominada ingeniería social por la cual realizan estos fraudes en todo el mundo y que en Costa Rica en algunas ocasiones por convenios como el de Budapest ha logrado que gigantes del internet como Google y Facebook sean facilitadores de información para llegar hasta las páginas y delincuentes que se enriquecen a costa de personas honestas y que confiada y ciegamente entregan su patrimonio en manos equivocadas. Mañana en nuestra última entrega hablaremos de las estafas de Wangiri y Skipping. Además, nuestra víctima de estafa comparte su testimonio y los expertos nos ayudan a detectar fraudes. Talleres y conversatorios vía Zoom son parte de la agenda cultural de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Esta semana, el Parque La Libertad invita a los emprendedores a ser parte de capacitaciones virtuales para aumentar la productividad en sus negocios. La primera sesión tratará el tema de competitividad y se realizará este jueves 16 de julio a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Para participar, debe inscribirse en el correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. El segundo taller busca fomentar la creatividad e innovación como herramientas necesarias para el desarrollo de emprendimientos. Este taller se ofrecerá el lunes 20 de julio a las 5 de la tarde en Zoom. Los interesados deben inscribirse al correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. La Biblioteca Nacional le invita a ser parte del conversatorio acerca de la relación de la naturaleza en la literatura, de la mano de Dorelia Barahona y el escritor Rodrigo Soto. La actividad será el martes 21 de julio a las 5 de la tarde en la plataforma Zoom. Para inscribirse en esta actividad debe llamar al 22 11 43 20. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural.
Hacemos nuestra primera pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Twitter como @SinarNoticias, en Facebook e Instagram como Costa Rica Noticias y en nuestra página web como Costa Rica Noticias. Ahí se puede mantener informado con nosotros. También puede seguir esta transmisión a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. El día que terminaste la huerta. El día que aprendiste un nuevo baile. Cuando el aislamiento pase. ¿Qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Marielos, una mujer que ha dedicado más de 40 años a recopilar y difundir la historia y costumbres de su pueblo guanacasteco. Me encanta haber hecho ese trabajo hace mucho tiempo. Hace más o menos 40 años empecé a hacer este trabajo de recopilación de la historia de Bagaces. En el mes de julio estrenamos La Chola de Bagaces en Documentales UNED. El sábado 25 a las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Volvemos con más información en 24 horas en Noticias. El Hospital del Trauma habilitará 48 camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19. Un convenio entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros permitirá contar con más espacio hospitalario para la atención de pacientes contagiados por el coronavirus. Mediante el acuerdo, el Hospital del Trauma habilitará un espacio especial con 48 camas disponibles exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19. El Hospital del Trauma está poniendo a disposición de la Caja Costarricense de Seguro Social vía convenio 48 camas disponibles en el Hospital del Trauma para la atención de pacientes hospitalizados. El Hospital del Trauma está ubicado contiguo a lo que es hoy el SEACO y esto permitiría generar una coordinación para tener 48 camas adicionales. Según el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, los pacientes que se encuentren estables, muestren alguna mejoría y no requieran de ventiladores para respirar, se trasladarán del Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 SEACO a estas camas en el Hospital del Trauma. Esto nos va a permitir ir desahogando el SEACO e ingresar más pacientes que cumplan con los criterios de internamiento en el SEACO de hospitales nacionales o de hospitales periféricos o regionales. Esto en realidad, el SEACO tenía 88 camas, ahora con esto podríamos decir que estamos ampliando la capacidad a 136 camas. Además de las 48 camas, el INS también aportará médicos, auxiliares en enfermería, enfermeros y asistentes de pacientes. Eso implicó algunos reajustes, algunos reacomodos para poder ordenarnos y mantener el servicio del INS, pero sí conscientes de que necesitamos unir esfuerzos para prestarle colaboración a la Caja en esta titánica labor que se está realizando en este momento para la atención de los casos COVID. Entonces, las 48 camas no van solas, como bien decía el señor presidente, va junto con el personal requerido para la atención. Las autoridades insistieron en mantener la prevención para evitar saturar los servicios de salud. Este 15 de julio, el Ministerio de Salud reportó un total de 188 personas hospitalizadas, de las cuales 31 permanecen en cuidados intensivos. La Cruz Roja costarricense presenta un déficit de 1.500 millones de colones, lo que pone en jaque a esta organización para continuar ejerciendo sus labores. Ante esta situación, la institución clama a los diputados que se les apruebe un proyecto de ley que ayude a generar ingresos, pero que tocaría el bolsillo de los costarricenses. La Cruz Roja costarricense está prácticamente
en quiebra. Así lo dio a conocer el gerente general de la institución, Hidalberto González, quien aseguró que la misma tiene un déficit acumulado superior a los 1.500 millones de colones, esto al mes de mayo anterior. Ante la situación, la institución está solicitando a los diputados de la República que se logre avanzar en el proyecto de ley 21-148, el cual facilitaría a la Cruz Roja tener mayores ingresos. Eso sí, tocando el bolsillo de los costarricenses. Actualmente la Cruz Roja recibe un 1% de la tarifa que pagan los usuarios de telefonía fija. Sin embargo, las redes sociales y el internet han minimizado el uso de este servicio, por lo que el plan de este nuevo proyecto radica en que ese mismo porcentaje se incluya en la telefonía móvil y las telecomunicaciones en general. La ley 8690 fue aprobada en el 2008, sin embargo, aplica solamente sobre telefonía. La tendencia de las personas por mantener comunicación en redes sociales y mensajería han provocado una disminución significativa en estos ingresos. Esta contribución para fiscal seguirá siendo del 1%. Su diferencia está en la aplicación, es decir, será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía. La diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana compartió en su cuenta de Twitter la siguiente pantalla que vemos como una posibilidad para ayudar al presupuesto de la Cruz Roja. La Cruz Roja costarricense está al punto de quiebra, en media pandemia. La entrega de 162 millones de colones a Obras del Espíritu Santo no se han concretado en segundo debate. ¿No sería oportuno pensar en transferir ese dinero mejor a la Benemérita Cruz Roja?, señaló Vega en su cuenta. Ante esto, otros diputados reaccionaron, mientras que también señalaron que hay que poner atención a la administración de recursos que se ha dado en esa institución. El tema de la falta de recursos en la Cruz Roja es un tema recurrente. Cada cierto tiempo nos dicen que van a cerrar comités, cada cierto tiempo se crean nuevas fuentes de financiamiento y no les alcanza para hacer sus labores. Pareciera que no solo hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, sino también exigirle a la Cruz Roja que nos demuestre cómo se están administrando esos recursos. Pero hace gracia que una diputada del Partido Acción Ciudadana venga a decirnos que le quitemos los dineros que le vamos a dar a Obras del Espíritu Santo, que hace una labor encomiable, que hace una labor altruista y que ayuda a cientos de miles de niños, que tomemos esos dineros y se los demos a la Cruz Roja. Yo le hago una propuesta a la señora diputada del PAC. ¿Por qué mejor el PAC no paga esos 900.000 millones de colones que le estafó a todos los costarricenses y que por los cuales fue condenado y se lo damos a la Cruz Roja? En el tema de la Cruz Roja nosotros siempre señalamos que había también un problema de gestión que era importante que se revisara. Creo que hay que revisar el tema de lo que dijo la Contraloría y bueno, en moción 137 podría arreglarse. Y en la propuesta de doña Paola para hacer inconexo un proyecto de ley que no tiene nada que ver con eso y solo por un revanchismo político, no voy a opinar. Este proyecto fue enviado al plenario legislativo. Sin embargo, por una serie de mociones presentadas, el mismo se trasladó a la Comisión de Asuntos Económicos, donde la tarde de este miércoles tendrá que ser analizada por los diputados que integran la misma. La OCDE asegura que los buenos niveles de vida de Costa Rica, el acceso casi universal a la educación, la salud y las pensiones pueden verse en riesgo debido a los altos déficits públicos y el rápido incremento de la deuda pública en el país. La organización recomienda mejorar la política fiscal y controlar el empleo público. La política macroeconómica de Costa Rica ha mejorado, pero el marco fiscal debe ser reformado porque el país continúa con el déficit tributario. Esta es una de las tantas reflexiones y recomendaciones que dio la Organización de Cooperación en Desarrollo Económico OCDE a nuestro país tras realizar un estudio económico en donde además aseguró que el Estado está haciendo una buena labor en contener la pandemia, pero queda una larga travesía para poder reconstruir la economía y el pacto social. Combatir y vencer el virus como primera prioridad por la razón que acabo de mencionar, porque no se trata de escoger. Uno con las vidas no puede uno jugar y no puede uno escoger una vida que cueste esto, ya es demasiado, y por otro lado el impacto tremendo que está teniendo en la calidad de vida. Es decir, aquí la mezcla
entre el equilibrio entre el tema de la pandemia y el tema de la economía es muy serio. Aseguran que al finalizar la situación del COVID-19 es necesario que Costa Rica se asegure aplicar de manera completa y estricta la reforma fiscal aprobada a finales del 2018. Agregó que se deben eliminar excepciones a contribuyentes ricos, así como adoptar una escala salarial única para el empleo público, pues el gasto del Estado es muy oneroso en esa materia. Obviamente, hablábamos de la reforma fiscal, estábamos en la etapa de implementación, habrá que acelerar la implementación ciertamente, porque va a hacer falta la plata post-COVID. Las consecuencias económicas van a durar mucho más tiempo que la pandemia misma. Esto implica también cómo se asigna el gasto público, la eficiencia del gasto público hacia adelante. Hablamos hace bastantes años, pero sobre la necesidad de hacer la reforma de empleo público. Sabemos que es una prioridad de este gobierno y es fundamental que haya un consenso entre todas las fuerzas políticas para avanzar con eso, porque el sistema de empleo público en Costa Rica es algo que es demasiado complicado, demasiado oneroso y que casi 50% de todos los gastos del Estado vienen de ahí. No estamos hablando de recortes, pero de racionalizar el sistema para que el Estado tenga un poco más de flexibilidad, principalmente para que haya justicia social en el país. Por otro lado, consideran que es 100% necesario potenciar la productividad y mejorar las regulaciones, porque el país sigue siendo muy estricto en materia regulatoria y extremadamente burocrático. Y Costa Rica tiene ahora es el país que tiene la carga regulatoria más alta de todos los países de la OCDE. Por ejemplo, establecer una empresa es muy oneroso, Empezar una empresa todavía es muy oneroso. Yo sé que el Ministerio de Economía está avanzando en estos temas, pero es necesario acelerar eso y es necesario simplificar drásticamente estos temas, porque es algo que va a atraer más inversión. En la OCDE fueron enfáticos que es prioritario optimizar la competencia, lo cual trae ventajas a los sectores más desprotegidos de la población. Implica fortalecer la competencia, porque cuando uno fortalece la competencia, siempre el ganador es el consumidor. Y al final de lo que se trata es de que el consumidor sea el soberano, el consumidor sea el que gane. Y a contrario, señor presidente, nosotros en la OCDE hemos determinado muy claramente de que la ausencia de competencia lo que hace es que afecta mucho más a los más pobres, a los más vulnerables, porque son los que no tienen muchas opciones en su canasta de consumo. En tanto, generaron una serie de recomendaciones para reducir la desigualdad y promover la inclusión financiera, como focalizar programas sociales, incrementar la educación en la primera infancia, reducir la informalidad, fortalecer las capacitaciones y ligar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. El presidente Carlos Alvarado y algunos miembros de su gabinete fueron parte de este foro y agradecieron a la entidad esta guía económica del país para conducir las políticas nacionales en esta vía. La gran obligación hoy es luchar, y en la lucha está la razón del optimismo. Aquí hay una serie de recomendaciones, aquí hay una foto, un panorama de Costa Rica, y eso ciertamente no solo nos ayudará, sino nos obligará a analizarnos y a buscar las mejores soluciones para nuestro país. Este es un gran insumo para seguir la constante discusión de mejora de Costa Rica y por lo tanto vale ciertamente ponerle mucha atención. Costa Rica fue invitada a convertirse en el miembro número 38 de la OCDE en mayo de este año y está en proceso de completar los procesos de ratificación. 30,000 personas se someterán a la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Una vacuna contra el nuevo coronavirus entrará en su fase final de pruebas el 27 de julio. Así lo informó el martes la compañía estadounidense de biotecnología Moderna, primer laboratorio en alcanzar esta etapa.
El ensayo se hará con 30.000 participantes en Estados Unidos. La mitad recibirá la vacuna en dosis de 100 microgramos y la otra mitad se le suministrará un placebo. El primer objetivo será comprobar si la vacuna es segura y evitar la infección del coronavirus. Si la persona contrae la COVID-19, se tratará de ver si la vacuna puede frenar el avance de los síntomas. El estudio se extenderá hasta el 27 de octubre de 2022. El anuncio se realizó luego que la publicación científica New England Journal of Medicine presentara el martes los resultados obtenidos desde la primera fase de investigaciones. Estos mostraron que las primeras 45 personas vacunadas desarrollaron anticuerpos del virus. Los voluntarios fueron divididos en grupos de 15. Cada uno recibió dosis de 25, 100 y 250 microgramos y una segunda dosis 28 días después. 3 participantes no recibieron su segunda dosis, incluyendo uno que tuvo sarpullidos en sus piernas, y otros 2 porque contrajeron síntomas de COVID-19, pero dieron negativo en exámenes posteriores. Tras la primera ronda, los niveles de anticuerpos resultaron más altos. Luego de la segunda, los participantes tenían más anticuerpos que la mayoría de los pacientes de COVID-19. Más de la mitad de los participantes sufrió efectos secundarios leves o moderados, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza en el cuerpo y en el lugar de la inyección. La tecnología de Moderna, basada en ARN mensajero, apunta a dotar al organismo de las informaciones genéticas necesarias para desarrollar preventivamente una protección contra el coronavirus. Sin embargo, científicos advierten que las primeras vacunas no son necesariamente las más eficaces o más seguras. La tecnología de Moderna permite obviar la necesidad de producir proteínas en laboratorios, lo cual evita un proceso de meses y ayuda a acelerar la producción masiva. Ninguna vacuna de este tipo ha recibido la aprobación de las autoridades regulatorias hasta el momento. Miles de bolivianos salieron a las calles a protestar contra las medidas de gobierno. Miles de bolivianos desafiaron el martes la cuarentena y salieron a las calles a protestar contra las políticas de salud, educación y trabajo de la presidenta interina de derecha, Janine Áñez. En síntesis, ha afectado a todos los ciudadanos esta pandemia en el tema económico, y los pocos ahorros que tienen nuestros ciudadanos, pues lamentablemente lo están acabando. Imagínense de aquí a los posteriores días, no queremos más vivir esa situación de la incertidumbre. Esta es la mayor manifestación desde que la pandemia alcanzó el país en marzo. Fue convocada por la Central Obrera Boliviana y congregó a unas 4.000 personas en un recorrido de unos 12 kilómetros, desde la ciudad del Alto hasta La Paz, sede del poder político. No hay igualdad porque el que tiene plata rápido se hacen atender, el que no tiene plata no atiende, pues. ¿Se da de cuenta? Entonces nosotros queremos que nos atienda por igual, así, que haya plata, que no haya plata. Desde que se declaró la emergencia sanitaria y el confinamiento en marzo, las clases presenciales están suspendidas y varios colegios, especialmente privados, implementaron la modalidad virtual. Se ha intentado el método en las escuelas públicas, pero en el área rural y barrios pobres de las ciudades se carece de acceso a Internet o dispositivos adecuados. Estamos pidiendo educación gratuita, internet gratuita estamos pidiendo, porque hay muchos niños que no tienen el celular así, con internet y no pueden estudiar. ¿Qué van a hacer esos niños? Eso estamos pidiendo a la señora transitoria. Las manifestaciones también exigen la realización inmediata de elecciones. Los comicios generales están planeados para el 6 de septiembre, pero Áñez, quien se ha postulado a la presidencia, busca posponerlos por la pandemia, calculando que Bolivia tendría en esa fecha unos 130.000 infectados. La presidenta, que se encuentra en cuarentena en su residencia por tener COVID-19, grabó un mensaje en que advirtió que su país enfrenta un momento muy difícil por la pandemia y llamó a la unidad. Los manifestantes también pidieron que se autorice el uso de dióxido de cloro para pacientes con coronavirus, un poderoso antioxidante utilizado como blanqueador y desinfectante que ha causado polémica en el país, pero usado en pacientes con COVID-19 en algunas regiones. Donald Trump anuncia el final del trato preferencial a Hong Kong. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes el fin del trato preferencial para Hong Kong y una serie de sanciones al gobierno chino. El anuncio ocurre en medio del pulso de Washington y Pekín por las nuevas reglas de seguridad impuestas en Hong Kong, antigua colonia británica. Hoy también firmé una orden ejecutiva que finaliza el trato preferencial de Estados Unidos para Hong Kong. Hong Kong ahora será tratado de la misma manera que China continental, sin privilegios especiales, sin tratamiento económico especial y sin exportación de tecnologías sensibles.
Además de eso, como saben, estamos imponiendo aranceles masivos y hemos impuesto aranceles muy elevados a China, la primera vez que le ha sucedido a China. La nueva ley de seguridad endurece los castigos por actividades que se consideren subversivas en Hong Kong después de multitudinarias movilizaciones, a veces violentas, contra el poder de China continental el año pasado. Según varios activistas, esta ley termina con las libertades que hacen de Hong Kong uno de los principales centros financieros del mundo. Todos hemos visto lo que sucedió. No es una buena situación. Se les ha quitado su libertad, les han quitado sus derechos y con ello se va Hong Kong, en mi opinión, porque ya no podrá competir con los mercados libres. Sospecho que mucha gente se irá de Hong Kong. Vamos a hacer muchos más negocios por eso, porque acabamos de perder a un competidor. Así son las cosas. Perdimos a un competidor muy serio. A principios de julio, el Congreso estadounidense aprobó una ley para penalizar a los funcionarios chinos que apliquen las nuevas reglas de seguridad contra Hong Kong, que también afecta a los bancos que tengan transacciones significativas con ellos. Sin embargo, los críticos de Trump en el país y en el exterior lo acusan de distraer así la atención sobre su propio manejo de la pandemia de COVID-19, mientras Estados Unidos es el país del mundo con más casos y fallecidos. Una nueva pausa en 24 horas sin noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Uno de los eventos más tradicionales en Aguascalientes, México. Una fiesta donde se funden color, música, teatro y toros. La Feria de San Marcos. Vívalo este 16 de julio a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Buenos días, gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias, 24 horas en noticias. Nuestra primera edición donde repasamos lo más importante del acontecer nacional e internacional en las últimas 24 horas. José David Pérez les saluda y vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Más del 40% de las aerolíneas que llegan al aeropuerto Juan Santamaría están listas para regresar en agosto. Expotour se realizará este año de forma virtual del 12 al 17 de octubre. El Hospital del Trauma habilitará 48 camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19. Miles de bolivianos salieron a las calles a protestar contra las medidas del gobierno. Iniciamos con información. La Municipalidad de Turrialba denunció a los sospechosos de quemar colchonetas frente a un albergue para población indígena en este cantón. Ahí permanece una persona sospechosa de tener COVID-19. Un pequeño grupo de turrialbeños quemaron colchonetas la noche de este martes en un albergue de esa localidad. Según dijo a Costa Rica Noticias el alcalde del cantón cartaginés, Luis Fernando León, esa infraestructura fue creada para hospedar a personas que vienen de zonas indígenas. En esta ocasión, una indígena cabeca necesitaba quedarse por motivos de distanciamiento, ya que tiene una pariente sospechosa de portar el virus COVID-19 internada en el hospital. Sin embargo, en caso de que la prueba arroje que sí tiene el virus, se tiene otro espacio en Chirripó habilitado para personas con esa condición. Actualmente en el albergue permanecen 6 personas entre indígenas y funcionarios. Yo le dije, no, yo sé quién es la señora, tranquilo, le dije. Nosotros lo conocemos y Fuerza Pública también. Entonces, obviamente cuando llegan el hecho y Fuerza Pública me envía las fotografías, me dice, don Luis, aquí no hay nadie, o sea, hicieron la obra y se fueron, ¿verdad?
Entonces, lo que ahora queda decir es poner la denuncia al Ministerio Público para que se realice la investigación. Pero como le digo, yo estoy seguro que no representa, porque la comunidad más bien ayer fue súper atenta, más bien que cómo podían ayudar, un vecino inclusive a ayudarles a prepararle la comida empacada. Erika Madrid, directora regional de la Fuerza Pública de Turrialba, explicó que el incidente fue controlado rápidamente y no hubo daños en las instalaciones y ninguna persona resultó afectada físicamente. Respecto al incidente que se presentó la noche de ayer en Turrialba, propiamente en la comunidad Carmen Lira, el acompañamiento de la Fuerza Pública siempre estuvo bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Se realizan estos traslados al albergue de población indígena. Únicamente lo que se dio ayer fue un traslado de una persona por temas de distancia. Sin embargo, posterior a que las autoridades se retiran del lugar, tanto de la Fuerza Pública como de Salud, por precisamente otros temas que debemos de cubrir, alguna persona toma unas colchonetas y le prende fuego en una de las calles frente al albergue. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, dijo que existe una familia que está esperando los resultados de la prueba COVID-19, justamente porque la bebé que forma parte de ese núcleo está en el Hospital Nacional de Niños. A todos los miembros se les realizó la prueba y están a la espera de los resultados. Se les realizó la prueba y estamos a la espera de los resultados para poder ubicarla en un albergue en los territorios indígenas. Lamentablemente, algunas personas llegaron a protestar, lo han estado haciendo en los 2 últimos días, y se presentaron hechos que no podemos aceptar, que no debemos tolerar como sociedad, como por ejemplo quemar objetos en la entrada de este sitio, lo cual puso en riesgo no solamente a las personas que están ahí, que están viviendo además una circunstancia compleja, sino también a todo el resto de la comunidad. Solís agregó que hacen un llamado vehemente a la población para que eviten este tipo de prácticas y sean más solidarios. Más del 40% de las aerolíneas que llegan al aeropuerto Juan Santamaría están listas para regresar el próximo mes de agosto, según anunció Aviación Civil. Además, otras líneas aéreas han notificado su regreso al aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. El próximo 1 de agosto, las autoridades de salud tienen prevista la apertura de las fronteras aéreas de nuestro país, las cuales permanecen cerradas desde mediados de marzo del presente año, esto a causa de la pandemia. Y es que según Aviación Civil, más del 40% de las aerolíneas con operaciones en el aeropuerto Juan Santamaría han confirmado la reactivación de vuelos a Costa Rica para esta fecha. Además, el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia también está listo para recibir diferentes operaciones aéreas que han sido confirmadas. Para el aeropuerto Daniel Oduber Quirós tenemos la intención de 5 aerolíneas de iniciar operaciones nuevamente, y son Air Canada, Alaska, American Airlines, Delta y United. Para el aeropuerto Juan Santamaría, con la misma intención de reanudar operaciones, tenemos al momento de hoy 10 aerolíneas. Y estas son Lufthansa, Air Canada, Iberia, Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Spirit, United Airlines, British Airways y Edelweiss. Desde los encargados de administrar el aeropuerto Juan Santamaría, Aeris, aseguran estar listos para el retorno de personas al país en medio de la situación que atraviesa Costa Rica por el COVID-19. En Aeris, como administradores del principal aeropuerto de Costa Rica, estamos listos para el retorno de operaciones como parte de nuestro servicio al país. Durante varias semanas hemos trabajado en conjunto con el Gobierno de la República en la elaboración de protocolos que permitan un retorno de las líneas aéreas y de sus pasajeros de manera segura. Continuamos a la disposición de la Administración Pública y esperamos la aprobación final de dichos lineamientos. Sectores como la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales celebran los anuncios de las aerolíneas. Sin embargo, otros sectores como la Cámara Nacional de Turismo aseguran tener preocupaciones por la falta de claridad de las autoridades en cuanto a la reapertura. Para la Asociación de Líneas Aéreas en Costa Rica es una noticia muy alentadora para la economía nacional. Hay que tomar en consideración que Costa Rica sigue siendo parte de ese mapa turístico mundial. Más de 30 aerolíneas, 17 países en 40 destinos crean ese carácter de conectividad y competitividad que el país requiere en este momento, siguiendo lógicamente los parámetros que el Ministerio de Salud así lo requiere.
A escasos días de la apertura de las fronteras aéreas, la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, manifiesta públicamente preocupación debido a que no tenemos información oficial que permita organizar a nuestro sector. Es indispensable aprobar a la mayor brevedad los protocolos COVID-19 del Ministerio de Salud de los aeropuertos y las líneas aéreas, con los procedimientos, los requisitos, los estrictamente necesarios que permitan y motiven la llegada de los turistas a Costa Rica. Es necesario comunicar ya cuáles serán los lugares de origen que pueden viajar a Costa Rica, las razones, las condiciones y por supuesto las fechas. El turismo mundial trabaja con anticipación, con orden, con planificación, y nuestras autoridades deben actuar en consecuencia. El gobierno de la República tenía previsto que la apertura de fronteras aéreas se diera el pasado 1 de julio. Sin embargo, a raíz de los números potenciales de personas contagiadas con el virus del COVID-19, se pospuso la apertura por al menos un mes. La Expo Tour se realizará este año de forma virtual del 12 al 17 de octubre. Según los organizadores, esperan levantar el sector turismo tan devastado por la pandemia. La Expo Tour se desarrollará este año de manera virtual del 12 al 17 de octubre. La idea es apoyar a los empresarios turísticos que han tenido tantas pérdidas a raíz de la pandemia en este 2020. La iniciativa es apoyada por el Instituto Costarricense de Turismo y la organiza la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, ACOPROT. Será una edición especial, controlada, con trazabilidad, donde tendremos 144 horas continuas de negociaciones en la que se podrán conectar los buyers y los sellers. Tendremos compradores, como siempre será una bolsa cerrada, no será una bolsa abierta, y por lo tanto tendremos la oportunidad de poder negociar nuestro producto turístico para el 2021. Saures explicó que buscarán negociaciones con los principales mercados turísticos, Europa y los Estados Unidos. Se espera obtener al menos 250 compradores. Es una plataforma muy novedosa de feria virtual. Tendremos accesos, tendremos un stand diseñado para las empresas, donde podrán reflejar su producto turístico por medio de banners, fotos y videos. También los compradores tendrán acceso a una plataforma de network. Con esta iniciativa, ACOPROD espera asegurarse la llegada del turismo internacional para el 2021. Costa Rica entró a la era de las transacciones online sin que el país estuviera bien preparado en ciberseguridad y la población más educada en el funcionamiento de los mercados virtuales. De acuerdo con el fiscal adjunto de fraudes, Miguel Ramírez, esto explica parte del incremento en las estafas en línea. Hoy en la segunda entrega de reportajes Pandemia de Estafas, la periodista Helen Naranjo nos explica los detalles, así como la posición de los responsables de seguridad bancaria. Primera entrega de Pandemia de Estafas, les comentamos sobre los distintos timos que se presentan con más frecuencia en el país y también les dimos cifras del aumento de casos. En esta segunda entrega hablaremos con el fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez, pues él asegura que el país cayó en la era online sin estar preparados ni en sistemas de seguridad ni en mantener informada a la población. Lo que se pretende desde esa dependencia es que los bancos aseguren mejor los datos de sus clientes. Sin embargo, las mismas instituciones, en aras de transparencia y comodidad del ciudadano, facilitan cada vez más las transacciones bancarias con sistemas de paso de dinero por mensajería de texto, por dar un ejemplo, u otras facilidades que los delincuentes no han desaprovechado ni por un momento. Hemos encontrado una apertura muy fuerte de los datos. La apertura digital de un país tiene que llevarse con mucho cuidado.
Y digo con mucho cuidado porque tras de que tenemos ya una ley que nos protege a nivel de datos, sobre esa sensibilidad que tenemos que tener, hay muchas instituciones que nacen a la vida digital, entraron a la vida informática como, voy a decir varias, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, todo esto de la factura electrónica, toda la información que nos pidieron ahora para la firma digital, mire, entre otros, Helen. Yo siempre he dicho algo, si no hay un sistema de seguridad ya preparado, tenemos que tener mucho cuidado bajo la responsabilidad que se venga. Con una posición similar al fiscal interviene el experto en derecho penal Gregorio Briglia. Él asegura que debería existir mayor intervención del Ministerio de Seguridad y del Centro de Respuesta en Incidentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología en campañas de prevención a la población para evitar caer en las estafas, que hay muchos tipos. ¿Quién es el responsable? Pero sí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es a quien está adscrito el centro que le indiqué, pues debería promover campañas, a mi criterio, ¿verdad? Debería promover campañas para informar a las personas. El Ministerio de Seguridad Pública, siendo, digamos, por imperativo de ley, una policía administrativa, en el entendido como una policía preventiva, ¿verdad? Y es que eso hay que entender su alcance, debería de tener también campañas de información. Para Biglia, el derecho administrativo aún no se contempla en el país. Según relata este juez, hay un vacío en la legislación que sí está en práctica en otros países como España. Sin embargo, pese a estos panoramas, los jefes de seguridad de algunos bancos comentan que sus entidades trabajan bajo modernos sistemas de seguridad. Señala más bien la responsabilidad de la fuga de datos financieros a los mismos clientes que brindan, ya sea por teléfono o páginas web, información sobre sus cuentas y claves secretas, con las que según ellos ya el banco ha prevenido y educado a la población que no deben compartirse ni por teléfono y evitar en la medida posible utilizarlas en páginas web de compras, por ejemplo. Las instituciones bancarias cuentan con sistemas y protocolos robustos de seguridad que buscan blindar en todo momento su información para que no caiga en manos equivocadas. Ningún funcionario debe llamarlo e indicarle que facilite información sensible, como por ejemplo el token, las claves, códigos de seguridad. Se ha aumentado mucho los casos de fraude informático en general en el país y en el mundo, ¿verdad? A raíz del tema de la pandemia, porque han salido muchos tipos diferentes de información, necesidades de ayuda, páginas falsas de organismos oficiales y además temas como esta llamada que les estoy diciendo, ¿verdad? Anteriormente. Y entonces mucho de esto lo podemos combatir todos si nos ponemos un poquito con la conciencia en el tema de no dar información. Los fallos en el sistema de seguridad no son precisamente técnicos, sino también humanos. Esa es la percepción que tiene el experto en redes sociales Esteban Mora, quien asegura que en el país, por ejemplo, las estafas que se dan desde el Centro Penal La Reforma, que en el 2009 alcanzaron un perjuicio de 5.000 millones de colones a los ciudadanos, se deben a que consiguen bases de datos completas para perpetrar sus ataques cibernéticos mediante una tercera persona que presta su nombre y cuenta bancaria para que el dinero ingrese. Un sistema de seguridad tiene muchísimos puntos débiles y no todos son informáticos, como digo. No descarto que algunas personas puedan estar vendiendo bases de datos. A fin de cuentas son pocos los datos que se necesitan, un número de teléfono, un nombre, alguna parte de información, lo que sea. Eso no descarto que se esté vendiendo. Yo no estoy creyendo que se estén robando bases de datos completas de instituciones bancarias, primero por lo delicado que es, sino por lo complicado del proceso. Pero sí, alguien puede cometer algún error en comprar el valor en cierta parte de información y colocarla en otro lado. La tecnología también ha desarrollado elementos positivos en todo este panorama. Existen aplicaciones que nos ayudan a darnos cuenta cómo detectar estas estafas.
Box ID es una aplicación que utilizan las entidades financieras y comerciales para comunicarse con sus clientes de forma segura y confidencial. Permite la creación de una identidad digital que protege al usuario de estafas por suplantación de identidad y otros delitos, y le facilita la gestión de documentos. Puede recibirlos, firmarlos y enviarlos directamente a la entidad desde su aplicación. Desde ya, varias entidades del sector financiero le están haciendo llegar a sus clientes vía mensaje de texto un link para descargar la aplicación y un PIN para ingresar y recibir por esta vía documentos que requieren de su atención y autorización. En fin, la denominada ingeniería social por la cual realizan estos fraudes en todo el mundo y que en Costa Rica en algunas ocasiones por convenios como el de Budapest ha logrado que gigantes del internet como Google y Facebook sean facilitadores de información para llegar hasta las páginas y delincuentes que se enriquecen a costa de personas honestas y que confiada y ciegamente entregan su patrimonio en manos equivocadas. Mañana en nuestra última entrega hablaremos de las estafas de Guanguiri y Skipping. Además, nuestra víctima de estafa comparte su testimonio y los expertos nos ayudan a detectar fraudes. Talleres y conversatorios vía Zoom son parte de la agenda cultural de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Esta semana, el Parque La Libertad invita a los emprendedores a ser parte de capacitaciones virtuales para aumentar la productividad en sus negocios. La primera sesión tratará el tema de competitividad y se realizará este jueves 16 de julio a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Para participar, debe inscribirse en el correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. El segundo taller busca fomentar la creatividad e innovación como herramientas necesarias para el desarrollo de emprendimientos. Este taller se ofrecerá el lunes 20 de julio a las 5 de la tarde en Zoom. Los interesados deben inscribirse al correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. La Biblioteca Nacional le invita a ser parte del conversatorio acerca de la relación de la naturaleza en la literatura, de la mano de Dorelia Barahona y el escritor Rodrigo Soto. La actividad será el martes 21 de julio a las 5 de la tarde en la plataforma Zoom. Para inscribirse en esta actividad debe llamar al 22 11 43 20. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Hacemos nuestra primera pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Twitter como @SinarNoticias, en Facebook e Instagram como Costa Rica Noticias y en nuestra página web como Costa Rica Noticias. Ahí se puede mantener informado con nosotros. También puede seguir esta transmisión a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro En una gota hay miles de aguas. Poesía escogida. 20 años de la vida y escritura del desaparecido escritor costarricense Julio Acuña Agüero. Una edición compilada y organizada por el escritor y editor Gustavo Chávez. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Le invitamos a que nos acompañe este jueves en nuestra revista Café Nacional. Vamos a estar tocando un tema muy importante, cómo identificar un infarto. Ponga mucha atención a esta información porque le puede salvar la vida o la de otros. Así que los esperamos a las 8 en punto de la mañana. Costa Rica,
Una voz que entona un canto libre y la esperanza de gente. Volvemos con más información. En 24 horas en Noticias, el Hospital del Trauma habilitará 48 camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19. Un convenio entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros permitirá contar con más espacio hospitalario para la atención de pacientes contagiados por el coronavirus. Mediante el acuerdo, el Hospital del Trauma habilitará un espacio especial con 48 camas disponibles exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19. El Hospital del Trauma está poniendo a disposición de la Caja Costarricense de Seguro Social vía convenio 48 camas disponibles en el Hospital del Trauma para la atención de pacientes hospitalizados. El Hospital del Trauma está ubicado contiguo a lo que es hoy el SEACO y esto permitiría generar una coordinación para tener 48 camas adicionales. Según el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, los pacientes que se encuentren estables, muestren alguna mejoría y no requieran de ventiladores para respirar, se trasladarán del Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 SEACO a estas camas en el Hospital del Trauma. Esto nos va a permitir ir desahogando el SEACO e ingresar más pacientes que cumplan con los criterios de internamiento en el SEACO de hospitales nacionales o de hospitales periféricos o regionales. Esto en realidad, el SEACO tenía 88 camas, ahora con esto podríamos decir que estamos ampliando la capacidad a 136 camas. Además de las 48 camas, el INS también aportará médicos, auxiliares en enfermería, enfermeros y asistentes de pacientes. Eso implicó algunos reajustes, algunos reacomodos para poder ordenarnos y mantener el servicio del INS, pero sí conscientes de que necesitamos unir esfuerzos para prestarle colaboración a la Caja en esta titánica labor que se está realizando en este momento para la atención de los casos COVID. Entonces, las 48 camas no van solas, como bien decía el señor presidente, va junto con el personal requerido para la atención. Las autoridades insistieron en mantener la prevención para evitar saturar los servicios de salud. Este 15 de julio, el Ministerio de Salud reportó un total de 188 personas hospitalizadas, de las cuales 31 permanecen en cuidados intensivos. La Cruz Roja costarricense presenta un déficit de 1.500 millones de colones, lo que pone en jaque a esta organización para continuar ejerciendo sus labores. Ante esta situación, la institución clama a los diputados que se les apruebe un proyecto de ley que ayude a generar ingresos, pero que tocaría el bolsillo de los costarricenses. La Cruz Roja costarricense está prácticamente en quiebra. Así lo dio a conocer el gerente general de la institución, Hidalberto González, quien aseguró que la misma tiene un déficit acumulado superior a los 1.500 millones de colones, esto al mes de mayo anterior. Ante la situación, la institución está solicitando a los diputados de la República que se logre avanzar en el proyecto de ley 21-148, el cual facilitaría a la Cruz Roja tener mayores ingresos. Eso sí, tocando el bolsillo de los costarricenses. Actualmente la Cruz Roja recibe un 1% de la tarifa que pagan los usuarios de telefonía fija. Sin embargo, las redes sociales y el internet han minimizado el uso de este servicio, por lo que el plan de este nuevo proyecto radica en que ese mismo porcentaje se incluya en la telefonía móvil y las telecomunicaciones en general. La ley 8690 fue aprobada en el 2008, sin embargo, aplica solamente sobre telefonía. La tendencia de las personas por mantener comunicación en redes sociales y mensajería han provocado una disminución significativa en estos ingresos. Esta contribución para fiscal seguirá siendo del 1%. Su diferencia está en la aplicación, es decir, será sobre telecomunicaciones y no solamente sobre telefonía. La diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana compartió en su cuenta de Twitter la siguiente pantalla que vemos como una posibilidad para ayudar al presupuesto de la Cruz Roja. La Cruz Roja costarricense está al punto de quiebra, en media pandemia. La entrega de 162 millones de colones a Obras del Espíritu Santo no se han concretado en segundo debate. ¿No sería oportuno pensar en transferir ese dinero mejor a la Benemérita Cruz Roja?, señaló Vega en su cuenta. Ante esto, otros diputados reaccionaron.
mientras que también señalaron que hay que poner atención a la administración de recursos que se ha dado en esa institución. El tema de la falta de recursos en la Cruz Roja es un tema recurrente. Cada cierto tiempo nos dicen que van a cerrar comités, cada cierto tiempo se crean nuevas fuentes de financiamiento y no les alcanza para hacer sus labores. Pareciera que no solo hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, sino también exigirle a la Cruz Roja que nos demuestre cómo se están administrando esos recursos. Pero hace gracia que una diputada del partido Acción Ciudadana venga a decirnos que le quitemos los dineros que le vamos a dar a Obras del Espíritu Santo, que hace una labor encomiable, que hace una labor altruista y que ayuda a cientos de miles de niños, que tomemos esos dineros y se los demos a la Cruz Roja. Yo le hago una propuesta a la señora diputada del PAC. ¿Por qué mejor el PAC no paga esos 900.000 millones de colones que le estafó a todos los costarricenses y que por los cuales fue condenado y se lo damos a la Cruz Roja? En el tema de la Cruz Roja nosotros siempre señalamos que había también un problema de gestión que era importante que se revisara. Creo que hay que revisar el tema de lo que dijo la Contraloría y bueno, en moción 137 podría arreglarse. Y en la propuesta de doña Paola para hacer inconexo un proyecto de ley que no tiene nada que ver con eso y solo por un revanchismo político, no voy a opinar. Este proyecto fue enviado al plenario legislativo. Sin embargo, por una serie de mociones presentadas, el mismo se trasladó a la Comisión de Asuntos Económicos, donde la tarde de este miércoles tendrá que ser analizada por los diputados que integran la misma. La OCDE asegura que los buenos niveles de vida de Costa Rica, el acceso casi universal a la educación, la salud y las pensiones pueden verse en riesgo debido a los altos déficits públicos y el rápido incremento de la deuda pública en el país. La organización recomienda mejorar la política fiscal y controlar el empleo público. La política macroeconómica de Costa Rica ha mejorado, pero el marco fiscal debe ser reformado porque el país continúa con el déficit tributario. Esta es una de las tantas reflexiones y recomendaciones que dio la Organización de Cooperación en Desarrollo Económico OCDE a nuestro país tras realizar un estudio económico en donde además aseguró que el Estado está haciendo una buena labor en contener la pandemia, pero queda una larga travesía para poder reconstruir la economía y el pacto social. Combatir y vencer el virus como primera prioridad por la razón que acabo de mencionar, porque no se trata de escoger. Uno con las vidas no puede uno jugar y no puede uno escoger una vida que cueste esto, ya es demasiado, y por otro lado el impacto tremendo que está teniendo en la calidad de vida. Es decir, aquí la mezcla entre el equilibrio entre el tema de la pandemia y el tema de la economía es muy serio. Aseguran que al finalizar la situación del COVID-19 es necesario que Costa Rica se asegure aplicar de manera completa y estricta la reforma fiscal aprobada a finales del 2018. Agregó que se deben eliminar excepciones a contribuyentes ricos, así como adoptar una escala salarial única para el empleo público, pues el gasto del Estado es muy oneroso en esa materia. Obviamente hablábamos de la reforma fiscal, estábamos en la etapa de implementación, habrá que acelerar la implementación ciertamente, porque va a hacer falta la plata post-COVID. Las consecuencias económicas van a durar mucho más tiempo que la pandemia misma. Eso implica también cómo se asigna el gasto público, la eficiencia del gasto público hacia adelante. Hablamos hace bastantes años, pero sobre la necesidad de hacer la reforma de empleo público. Sabemos que es una prioridad de este gobierno y es fundamental que haya un consenso entre todas las fuerzas políticas para avanzar con eso, porque el sistema de empleo público en Costa Rica es algo que es demasiado complicado, demasiado oneroso y que casi 50% de todos los gastos del Estado vienen de ahí. No estamos hablando de recortes, pero de racionalizar el sistema para que el Estado tenga un poco más de flexibilidad, principalmente para que haya justicia social en el país.
Por otro lado, consideran que es 100% necesario potenciar la productividad y mejorar las regulaciones, porque el país sigue siendo muy estricto en materia regulatoria y extremadamente burocrático. Y Costa Rica tiene ahora es el país que tiene la carga regulatoria más alta de todos los países de la OCDE. Por ejemplo, establecer una empresa es muy oneroso, Empezar una empresa todavía es muy oneroso. Yo sé que el Ministerio de Economía está avanzando en estos temas, pero es necesario acelerar eso y es empezar a simplificar drásticamente estos temas, porque eso es algo que va a atraer más inversión. En la OCDE fueron enfáticos que es prioritario optimizar la competencia, lo cual trae ventajas a los sectores más desprotegidos de la población. Implica fortalecer la competencia, porque cuando uno fortalece la competencia, siempre el ganador es el consumidor. Y al final de lo que se trata es de que el consumidor sea el soberano, el consumidor sea el que gane. Y a contrario, señor presidente, nosotros en la OCDE hemos determinado muy claramente de que la ausencia de competencia lo que hace es que afecta mucho más a los más pobres, a los más vulnerables, porque son los que no tienen muchas opciones en su canasta de consumo. En tanto, generaron una serie de recomendaciones para reducir la desigualdad y promover la inclusión financiera, como focalizar programas sociales, incrementar la educación en la primera infancia, reducir la informalidad, fortalecer las capacitaciones y ligar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. El presidente Carlos Alvarado y algunos miembros de su gabinete fueron parte de este foro y agradecieron a la entidad esta guía económica del país para conducir las políticas nacionales en esta vía. La gran obligación hoy es luchar, y en la lucha está la razón del optimismo. Aquí hay una serie de recomendaciones, aquí hay una foto, un panorama de Costa Rica, y eso ciertamente no solo nos ayudará, sino nos obligará a analizarnos y a buscar las mejores soluciones para nuestro país. Este es un gran insumo para seguir la constante discusión de mejora de Costa Rica, y por lo tanto vale ciertamente ponerle mucha atención. Costa Rica fue invitada a convertirse en el miembro número 38 de la OCDE en mayo de este año y está en proceso de completar los procesos de ratificación. 30,000 personas se someterán a la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Una vacuna contra el nuevo coronavirus entrará en su fase final de pruebas el 27 de julio. Así lo informó el martes la compañía estadounidense de biotecnología Moderna, primer laboratorio en alcanzar esta etapa. El ensayo se hará con 30,000 participantes en Estados Unidos. La mitad recibirá la vacuna en dosis de 100 microgramos y la otra mitad se le suministrará un placebo. El primer objetivo será comprobar si la vacuna es segura y evitar la infección del coronavirus. Si la persona contrae la COVID-19, se tratará de ver si la vacuna puede frenar el avance de los síntomas. El estudio se extenderá hasta el 27 de octubre de 2022. El anuncio se realizó luego que la publicación científica New England Journal of Medicine presentara el martes los resultados obtenidos desde la primera fase de investigaciones. Estos mostraron que las primeras 45 personas vacunadas desarrollaron anticuerpos del virus. Los voluntarios fueron divididos en grupos de 15. Cada uno recibió dosis de 25, 100 y 250 microgramos y una segunda dosis 28 días después. 3 participantes no recibieron su segunda dosis, incluyendo uno que tuvo sarpullidos en sus piernas, y otros 2 porque contrajeron síntomas de COVID-19, pero dieron negativo en exámenes posteriores. Tras la primera ronda, los niveles de anticuerpos resultaron más altos. Luego de la segunda, los participantes tenían más anticuerpos que la mayoría de los pacientes de COVID-19. Más de la mitad de los participantes sufrió efectos secundarios leves o moderados, como fatiga, escalofríos, dolor de cabeza en el cuerpo y en el lugar de la inyección. La tecnología de Moderna, basada en ARN mensajero, apunta a dotar al organismo de las informaciones genéticas necesarias para desarrollar preventivamente una protección contra el coronavirus. Sin embargo, científicos advierten que las primeras vacunas no son necesariamente las más eficaces o más seguras. La tecnología de Moderna permite obviar la necesidad de producir proteínas en laboratorios, lo cual evita un proceso de meses y ayuda a acelerar la producción masiva.
Ninguna vacuna de este tipo ha recibido la aprobación de las autoridades regulatorias hasta el momento. Miles de bolivianos salieron a las calles a protestar contra las medidas de gobierno. Miles de bolivianos desafiaron el martes la cuarentena y salieron a las calles a protestar contra las políticas de salud, educación y trabajo de la presidenta interina de derecha, Janine Áñez. En síntesis, ha afectado a todos los ciudadanos esta pandemia en el tema económico, y los pocos ahorros que tienen nuestros ciudadanos, pues lamentablemente lo están acabando. Imagínense de aquí a los posteriores días, no queremos más vivir esa situación de la incertidumbre. Esta es la mayor manifestación desde que la pandemia alcanzó el país en marzo. Fue convocada por la Central Obrera Boliviana y congregó a unas 4.000 personas en un recorrido de unos 12 kilómetros, desde la ciudad del Alto hasta La Paz, sede del poder político. No hay igualdad porque el que tiene plata rápido se hacen atender, el que no tiene plata no atiende, pues. ¿Se da de cuenta? Entonces nosotros queremos que nos atienda por igual, así, que haya plata, que no haya plata. Desde que se declaró la emergencia sanitaria y el confinamiento en marzo, las clases presenciales están suspendidas y varios colegios, especialmente privados, implementaron la modalidad virtual. Se ha intentado el método en las escuelas públicas, pero en el área rural y barrios pobres de las ciudades se carece de acceso a Internet o dispositivos adecuados. Estamos pidiendo educación gratuita, internet gratuita estamos pidiendo, porque hay muchos niños que no tienen el celular así, con internet y no pueden estudiar. ¿Qué van a hacer esos niños? Eso estamos pidiendo a la señora transitoria. Las manifestaciones también exigen la realización inmediata de elecciones. Los comicios generales están planeados para el 6 de septiembre, pero Áñez, quien se ha postulado a la presidencia, busca posponerlos por la pandemia, calculando que Bolivia tendría en esa fecha unos 130.000 infectados. La presidenta, que se encuentra en cuarentena en su residencia por tener COVID-19, grabó un mensaje en que advirtió que su país enfrenta un momento muy difícil por la pandemia y llamó a la unidad. Los manifestantes también pidieron que se autorice el uso de dióxido de cloro para pacientes con coronavirus, un poderoso antioxidante utilizado como blanqueador y desinfectante que ha causado polémica en el país, pero usado en pacientes con COVID-19 en algunas regiones. Donald Trump anuncia el final del trato preferencial a Hong Kong. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes el fin del trato preferencial para Hong Kong y una serie de sanciones al gobierno chino. El anuncio ocurre en medio del pulso de Washington y Pekín por las nuevas reglas de seguridad impuestas en Hong Kong, antigua colonia británica. Hoy también firmé una orden ejecutiva que finaliza el trato preferencial de Estados Unidos para Hong Kong. Hong Kong ahora será tratado de la misma manera que China continental, sin privilegios especiales, sin tratamiento económico especial y sin exportación de tecnologías sensibles. Además de eso, como saben, estamos imponiendo aranceles masivos y hemos impuesto aranceles muy elevados a China, la primera vez que le ha sucedido a China. La nueva ley de seguridad endurece los castigos por actividades que se consideren subversivas en Hong Kong después de multitudinarias movilizaciones, a veces violentas, contra el poder de China continental el año pasado. Según varios activistas, esta ley termina con las libertades que hacen de Hong Kong uno de los principales centros financieros del mundo. Todos hemos visto lo que sucedió. No es una buena situación. Se les ha quitado su libertad, les han quitado sus derechos y con ello se va Hong Kong, en mi opinión, porque ya no podrá competir con los mercados libres. Sospecho que mucha gente se irá de Hong Kong. Vamos a hacer muchos más negocios por eso, porque acabamos de perder a un competidor. Así son las cosas. Perdimos a un competidor muy serio. A principios de julio, el Congreso estadounidense aprobó una ley para penalizar a los funcionarios chinos que apliquen las nuevas reglas de seguridad contra Hong Kong, que también afecta a los bancos que tengan transacciones significativas con ellos. Sin embargo, los críticos de Trump en el país y en el exterior lo acusan de distraer así la atención sobre su propio manejo de la pandemia de COVID-19, mientras Estados Unidos es el país del mundo con más casos y fallecidos. Hasta aquí la información en esta primera edición de Costa Rica Noticias. Le esperamos a las 12 mediodía con mucho más noticias en el plano nacional e internacional. Quédense en compañía de 13 Costa Rica Televisión. Feliz mañana. En nuestro espacio Arte 13, disfrute Carmen de Bizet dentro del Festival de Ópera Online.
domingo 12 de julio a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 17 a las 9 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. El Parque Vivarium del Caribe